El estado de California padece la peor sequía de los últimos 100 años. Pero según diversos estudios, el fenómeno que los está afectando también podría azotar en territorio mexicano. Allá ya han tomado algunas previsiones y aquí en México, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a responder frente a esta amenaza? Estamos en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre lo que está sucediendo allá y los efectos que puede tener acá. Y regresamos aquí a la mesa a tener nuestro debate de hoy. El estado de California tomó medidas de emergencia para enfrentar la peor sequía de un siglo, que también puede afectar al territorio mexicano, aunque hasta ahora en el país no se han tomado previsiones contra esa amenaza para la agricultura, la salud y la población. El gobernador de California, Jerry Brown, ordenó medidas restrictivas obligatorias por primera vez en la historia para reducir en 25% el consumo privado e industrial del agua, luego de conocer un estudio de la NASA sobre las perspectivas de la sequía en el oeste de Estados Unidos y corroborar el bajo nivel de las reservas en su estado. Dicho estudio advierte también que México corre el peligro de padecer en 45 años una catástrofe climática por una megasequía en Estados Unidos como consecuencia del cambio climático. ¿México descuida tomar previsiones como hace Estados Unidos? ¿La autoridad podría aplicar medidas impopulares como las restricciones en el consumo de California? ¿Cómo enfrenta la situación la Ciudad de México, donde también hay amenaza de falta de agua por la sobreexplotación de los mantos acuíferos? Posiciones. Número 1. El gobernador de California, Jerry Brown, dijo: no podemos hacer llover, pero podemos estar mucho mejor preparados para las terribles consecuencias, entre ellas menos agua para nuestros sembradíos y comunidades y más incendios en áreas urbanas y rurales. Número 2. California ha recibido solo 20% de los suministros por medio de agua proveniente del derretimiento de la nieve hacia los ríos que descienden por la Sierra Nevada, que atraviesa el estado de norte a sur. Número 3. Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford vinculó la sequía extrema que se registra en el estado desde hace 3 años, la peor de toda su historia, con efectos del cambio climático, especialmente con la emisión de gases de efecto invernadero. Número 4. El Dr. Ben Cook de la NASA advierte un panorama complicado para México si continúa sin control, como hasta ahora, la contaminación de dióxido de carbono. Todo el territorio mexicano podría estar afectado por una megasequía para el año 2060. Por ahí voy a empezar. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas y hoy día caluroso en la Ciudad de México, y el tema que vamos a tocar justamente es el asunto de la sequía. Como ya vio en el reportaje que acabamos de transmitir, California, el estado de California, fronterizo con México, padece una de las peores sequías en 100 años, lleva ya 3 años sufriendo este padecimiento y el gobernador de California, Brown, ha tomado medidas bastante drásticas, obligatorias, en previsión para tratar de anticiparse a los efectos que pueda tener este fenómeno de la sequía sobre la salud, sobre la población y sobre la industria incluso. Y para discutir sobre este tema y sobre todo para tratar de hacer una comparación sobre qué están haciendo allá, qué previsiones, cómo lo están enfrentando y qué efecto y qué hacemos o no hacemos acá, porque hay algunos estudios que señalan que el fenómeno que está afectando a California puede ser parte de un fenómeno mayor que incluya o afecte al territorio mexicano y que quizá incluso se pueda agudizar en las próximas décadas. Me da mucho gusto que esté con nosotros José Luis Luege. José Luis, un gusto. Muchas gracias, Pepe, a ti y a todo tu equipo. Que estás aquí con nosotros. Gracias. Para tocar este tema que la verdad es que lo hemos venido siguiendo, pero también leímos un artículo que publicaste esta semana, donde abordabas el tema y me pareció interesante porque inmediatamente después surgió un estudio de la NASA, se difundió diciendo que el fenómeno de la sequía que está afectando a California muy probablemente pueda extenderse y podemos ser víctimas de los mismos ciclos de sequía. Sí, son efectos de cambio climático, Pepe, ni más ni menos. Exacto. Así es. A mí me parece muy interesante lo primero que declara Brown frente a este fenómeno. Y te pediría que nos fuéramos, digamos, un poco haciendo una comparación que dice, nosotros no podemos hacer llover, pero sí prepararnos. Para asumir y enfrentar las consecuencias de un fenómeno de esta naturaleza. Así es, Pepe. Mira, yo en mi artículo, te agradezco mucho la invitación,
yo contrastaba esta medida de emergencia tomada por el gobierno del estado de California en Estados Unidos contra la falta de atención y la falta de acción de los gobiernos, tanto federal como del Distrito Federal y del Estado de México, de una situación que yo creo que es mucho más compleja y más crítica que lo que vive ahorita California. ¿Por qué? Porque lo ves de este California, digamos, las fuentes de abastecimiento del Estado de California, que es una de las economías más importantes del mundo, solo como el Estado de California, se abastece de la cuenca del Colorado, la parte, digamos, sur del Estado, y del centro hacia arriba, de Los Ángeles para arriba, de la cuenca de la Sierra Nevada. Las montañas. Esas montañas donde en los últimos inviernos han tenido muy poca nieve. En este momento hay el 5% de la media en un periodo invernal, digamos, normal. Entonces la autoridad, frente a esa urgencia, toma medidas muy drásticas. Sí, decía, estamos pisando hierba seca donde tendríamos que estar pisando Lo dice el nieve, gobernador, ¿no? deberíamos estar en 5 pies de nieve y estamos sobre pasto seco. Entonces, le da instrucciones a todos los organismos del agua, digamos, locales, a la agencia estatal y a los organismos locales, para que reduzcan 25% el abastecimiento, para que afecten tarifas inclusive para desincentivar el uso el abuso del consumo del agua. Y, entre otras cosas, la eliminación de pasto, de riego de pasto, tanto en campos de golf, como de fútbol, como de jardines. Es decir, es abrocharse el cinturón frente a una emergencia. Claro, es una emergencia que puede ser ya recurrente en los siguientes años o puede cambiar el siguiente año. Ahora, en cambio, en el caso de la Ciudad de México... Pero decías que era más grave en el caso de la Ciudad de México, y pensemos también en el norte del país, si quieres. Bueno, primero en la Ciudad de México... ¿Nos está afectando o no? ¿Forma parte de lo mismo o simplemente son dos tipos de sequía distintas, como por ejemplo la que están sufriendo en Sao Paulo? Son dos cosas distintas, porque efectivamente el estado de California puede tener una sequía, el noroeste y norte de México pueden tener una sequía muy parecida a la de California. A la de California. Nuevo México, toda esa zona de Estados Unidos afecta toda la parte norte de México. Pero yo me refería a qué pasaría si mañana el jefe de gobierno dijera, a ver, vamos a tener que reducir 25% de abastecimiento, vamos a tener que revisar tarifas, y señores, no se va a poder regar los jardines. Bueno, se arma aquí la de San Quintín. Entonces ya, ¿por qué ahí haya una conciencia? Bueno, primero porque hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Entonces, que no haya nieve en las montañas es algo muy evidente, y la gente lo constata y dice, pues tiene razón el gobernador Jerry Brown, y entonces hay que amarrarnos el cinturón. Pero existen las condiciones para que podamos tener, digamos, ese nivel de desabastecimiento de agua que nos llegara a obligar. Mucho mayor, Pepe, ¿sí? Mucho peor en la Ciudad de México, porque el 70% del abastecimiento de la gran metrópoli de la Ciudad de México son los acuíferos del Valle de México. Mucha gente piensa que el agua la recibimos de Cutzamala, y que cuando hay problemas en Cutzamala nos quedamos sin agua. Esto no es cierto, es una mala percepción. Cutzamala representa el 30%. Y el 70%, el 30% entre dos fuentes externas, Lerma y Cutzamala. El 70% proviene del subsuelo. Y eso la gente no lo sabe, Pepe. Y el problema es que este acuífero se está agotando. Hoy se está extrayendo aquí, en la Ciudad de México, en una profundidad del orden de los 300 metros, cuando no hace más de 40 años el agua estaba a nivel. Bueno, pero habían hecho también una perforación casi 2 kilómetros para abajo. Todos son estudios geológicos que yo estoy de acuerdo en que los hagan. Y están buscando, según dicen, un segundo acuífero, ¿verdad? Pero bueno, eso finalmente tiene que... Pero no se ha encontrado. Sí, los geohidrólogos hablan de un segundo acuífero, pero un segundo acuífero que no se conoce ni su capacidad, ni su potencial, ni los volúmenes aprovechables. Y lo más importante en un acuífero, Pepe, es ese, digamos, círculo virtuoso, ese ciclo vital del agua que permite la recarga del acuífero. Nosotros estamos extrayendo el agua y no estamos permitiendo la recarga por este crecimiento desordenado, horizontal, esta pavimentación de todo el valle que lo ha convertido en una verdadera olla. Entonces estamos sobreextrayendo agua. La sobreextracción está generando hundimientos muy serios en el suelo. Entonces vamos a una crisis que, olvídate lo de California, 1000 veces peor que la de California. Tendríamos que estar ya tomando previsiones exactamente, para enfrentar... La decisión de Jerry Brown es de niños comparado con lo que, a mi juicio, debería de estar tomando en este momento el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Se incorpora con nosotros, muchas gracias por haber llegado en medio de ahí del tráfico terrible, el doctor José Joel Carrillo Rivera.
profesor, investigador de la UNAM, del Instituto de Geofísica, ¿no? Geografía de la UNAM. Geografía, sí. Estábamos entrándole ya al tema de la sequía en Estados Unidos y sobre todo nos preocupaba mucho. Hay un estudio en la NASA que se ha estado difundiendo diciendo que el fenómeno que está azotando a California puede extenderse y puede, digamos, que ser el mismo que en su momento acabe azotando al norte de México. José Luis hablaba de las condiciones, por ejemplo, del Distrito Federal también en términos de sequía y las amenazas del desabasto de agua. Pero me gustaría comenzar preguntándote si crees que en efecto el cambio climático, que es a lo que se está atribuyendo en buena medida esta sequía, puede ser, digamos, se puede extender el fenómeno de California, pues primero al norte de México y luego más abajo. Bueno, mira, lo del cambio climático pues siempre ha sido una situación de polémica, que hay varias versiones al respecto. Creo que mientras estaba yo acomodándome aquí en la silla, estaba oyendo los comentarios del ingeniero, que se me hacen muy acertados en el sentido de que los estudios que se han realizado en México sobre agua subterránea, pues es necesario impulsarlos en una forma ya decidida. Desde hace ya bastantes años se ha tratado de impulsar, se ha tratado de comentar la importancia del agua subterránea, y no es sencillo. En su importancia me refiero. El agua subterránea representa el 97% del agua que tenemos aquí en el terreno, incluyendo la agua superficial. Vendría a ser los ríos, el agua en los cuerpos, los ecosistemas, todo lo que estamos viendo, digamos, como agua en alguna forma o en la otra. Ese sería solo el 3%. En ese sentido, el referente de uso, el referente digamos, que tenemos allí para poder manejarlo, es el agua subterránea. Y si no entendemos cómo está funcionando esta agua, porque en México no se ha entendido, entonces vamos a seguir teniendo problemas graves. Por ejemplo, y se me hizo muy buena el aporte del ingeniero con respecto a la subsidencia. El problema es que si no se entiende cómo está funcionando la subsidencia en el sentido estricto, incorporando el agua subterránea, porque hasta ahorita se han hecho estudios fantásticos con relación a la mecánica de suelos. Claro. Creo que es uno de los países, digamos, como los líderes, si puedo ponerme yo sobre la cuestión de mecánica de suelos. Pero en la conjunción del agua subterránea con la mecánica de suelos ha quedado fuera del uso, ¿no? Si tienen coincidencia sobre eso, ¿cuáles serían las previsiones que tendrían que tomarse, José Luis? Bueno, mira, porque tú más bien lo que estás diciendo es no hay que sobreexplotar los mantos acuíferos. Y tú más bien lo que estarías diciendo es hay que conocer cómo trabajan. Así es. Hay un matiz. Así es. Las medidas que, repito, me parece que deben de ser urgentes, deben de actuar inmediatamente, van en varios sentidos, ¿no? Una es evitar el desperdicio de agua, Pepe. Es inconcebible que en la Ciudad de México, y esto lo reconoce la autoridad tanto del Estado de México como del Distrito Federal, se pierde en la red de agua hasta el 40%. Hasta el 40%. Esto es imperdonable, porque esa agua es un agua pura, que ya se filtró, se potabilizó, que en muchos casos es un agua que puedes tomar directamente y se pierde porque las redes están obsoletas, porque están rotas, porque están en mal estado. Entonces hay que hacer una gran inversión, con mucha inteligencia, con financiamiento de largo plazo, para que se recupere esa agua. No podemos estar desperdiciando el agua en fugas, ¿no? Primer caso. Segundo, tiene que haber una campaña de no desperdicio del agua. La gente desperdicia mucho el agua en su uso doméstico, en no tener cuidado, porque no hay una política, digamos, tarifaria y de cobro justo, digamos. Me refiero en relación a nivel nacional. Por ejemplo, Monterrey paga el costo de operación directo en cada metro cúbico. Lo mismo Guadalajara, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes. Sí, los la Ciudad de México México están no. más focalizados. La Ciudad de México tiene un subsidio exagerado, absurdo, la gente no lo entiende. Incluso en zonas muy populares donde la gente dice, es que aquí hay muchos problemas de agua. Sí, pero es que tampoco se paga el agua y se desperdicia mucho el agua. Entonces, una campaña está más cara si es por tandeo. Así es, a fondo. El otro aspecto es analizar fuentes adicionales. Por ejemplo, el caso que comentaba Pepe hace un momento de los estudios que estando yo en Conagua, nosotros aprobamos que se hicieran los estudios. Es perforar a gran profundidad. Para abajo del límite del primer, a cerca de 1000 metros, ver si abajo, a una profundidad de extracción de petróleo, puede haber cuerpos de agua. Y efectivamente los hay. Lo que no sabemos es, primero, qué capacidad tiene. Segundo, si hay o no hay recarga. Porque si es un agua fósil, es decir, que está ocluida,
pues te la vas a acabar en un ratito. Y con todas esas restricciones, el camino es hacer esa clase de perforaciones en el DF. Sí, y volvería a sentar lo que, digamos, apoyando como está comentando el ingeniero. Los estudios son evidentemente necesarios desde hace ya, estamos atrasados 40, 50 años en México en ¿Tanto? materia de estudios. Sí, sí, no es que más, sí. No, sí, O sea, sabemos de mecánica de suelos, pero no, de mecánica de agua- suelos, perfecto. agua subterránea, Pero agua no tengo ni subterránea, idea. cero. Ajá. Cero. Y no estoy exagerando, cero. Y disculpe que a lo mejor me exalte un poco en ese sentido, porque tenemos más de 40 años tratando de decir, señores, es que... No, es el enojo acumulado por 4 décadas. El hacer el balance como una materia de determinar cuáles son, digamos, la cantidad de agua que tenemos en un sistema, no tiene mucho sentido, porque en otros países es excelente, porque tienes datos diarios por 40 años. Aquí tenemos datos esporádicos y no en ese sentido, ¿sí? Ni en espacio ni en tiempo. Entonces, el hacer un balance no te permite verificar nada de lo que estás haciendo, o casi nada. Entonces, por eso tenemos ese problema que comenta aquí el ingeniero, de que tenemos, digamos, sobreexplotación, que es otra cosa bien interesante, porque eso no quiere decir nada. En el sentido estricto no está definido, ni tampoco en la ley, ni técnicamente. Pero sí permite una serie de circunstancias que van en contra de la población. Por ejemplo, primer punto, de todo el agua que estamos usando a nivel nacional, las ciudades usan entre el 14 y el 18%, y el ingeniero no me va a dejar mentir. Quiere decir que el resto lo usa, o sea, el 85% en términos gruesos, lo está usando la industria y la agricultura. Entonces, nosotros, si estamos desperdiciando, pues digamos, el 5%. Bueno, tengo que hacer un corte rapidísimo, regresamos, estamos en Opiniones Encontradas, regresamos a ver, digamos, cuáles son algunas de las medidas en función de los escenarios que tenemos en los próximos años respecto al agua en el país. José Luis, el estudio que presenta la NASA, ahorita seguro lo vamos a conectar con lo que decía José Joel, habla de que en los próximos 45 años puede haber una super sequía en el país debido al cambio climático y al aumento, digamos, de los periodos de sequía que ya están sufriendo en California, pero que se reproducirían aquí. ¿Tú crees que eso es viable, es posible? Es totalmente o no? real. No, es totalmente real. O sea, la amenaza entonces sí las existe. mediciones, sí, claro, las mediciones que viene haciendo la NASA y distintos organismos a nivel mundial lo demuestran, ¿no? Y México ya vivimos, a mí me tocó, estando en la Conagua, en el 2011, también la peor sequía en todos los 2011, registros que en tenemos efecto. desde los 2011, y me tocó vivirla directamente. Y es una crisis espantosa. Yo a veces, a lo mejor el comentario no es muy bueno, pero me tocaron emergencias, digamos, críticas. Las inundaciones en Tabasco, los desbordamientos de ríos, las tormentas brutales de los huracanes de alta intensidad. Yo decía, bueno, ¿qué es peor? ¿Una inundación o una sequía? Definitivamente una sequía. Es mucho más grave, o sea, la afectación es pues, directamente sobre la agricultura, sobre los alimentos, pero además la afectación es de muy largo plazo, no es solamente el daño que ocasiona. Ustedes vieron las imágenes del 2011, ¿no? Esos desiertos con cadáveres de vacas en Durango y en Chihuahua, una cosa verdaderamente crítica. Y en las mediciones que se vienen haciendo hace aproximadamente 20 años en México, y también la NASA, demuestra que hay un incremento en lo que se llama sequía excepcional. Hay distintos grados, ¿no? Desde una sequía moderada, una intensa, severa, y lo más crítico se le llama sequía excepcional, que en los mapas que tú presentaste seguramente de la NASA aparecen en un rojo muy intenso. Bueno, esas áreas, esas integrales en rojo, son con una cierta frecuencia cada vez mayores. Entonces yo creo que hay que esperar que esto va a suceder y por lo tanto tomar medidas, ¿no? Ahora, buena parte de esto se está atribuyendo al cambio climático. Invertir para revertir el cambio climático requiere muchísimos recursos. Al mismo tiempo que conocer, como tú planteabas, el movimiento de las aguas subterráneas también requiere muchísimos recursos y hay poco tiempo. ¿Dónde tendrían que ponerse los recursos, digamos, para prevenir una sequía pues que está a la vuelta de la esquina? Bueno, evidentemente que el agua subterránea viene a ser una solución al caso, porque es el agua que allí está. ¿Pero no es muy caro? No, viene a ser mucho más barato. Pues yo tampoco me voy a dejar mentir. Es más barato una solución de sobrepozos en la Ciudad de México que traer agua de Cutzamala. Así de sencillo. Bueno, de hecho, 70% se está extrayendo de ahí, ¿no? Sí, pero me refiero en el término de costos tanto del manejo de la infraestructura, Económico, todo esto es enorme, es enorme.
En el caso del agua subterránea tienes una bondad que es la que puedes hacer el pozo y sacarla y distribuirla alrededor de esta. No tienes que llevarla por mucha distancia. Sin embargo, sí requiere de entender lo que estás manejando, lo que intentas manejar. Y solo la forma de entender cómo está esto, cómo fuera a manejarse, es entendiendo cómo funciona. Mira, un problema que hay a nivel nacional es de que se manejan todos los llamados acuíferos como si fuese una pequeña pileta. Allí donde el agua llegó hace mucho tiempo y ahora vamos a tener que manejar cuánto entra y cuánto sale. Bueno, el problema está en que esa cubetita está conectada con la de acá, está conectada con la de allá y posiblemente con la que está mucho más lejos. Y, o sea, que tienes que saber cuál es la relación entre esta cubeta, vamos a llamarlo así, con el resto. Esto que, pues que en muchas formas está conectada el agua de esta cubeta con los ecosistemas, está conectada con la costa, está conectada con las montañas, está conectada con ríos, con humedales. Y entonces tienes que entender qué va a pasar si le sacas aquí, qué va a pasar si le sacas acá. Ahora, ¿tú coincidirías que esa es, digamos, la mejor solución para los próximos años en la Ciudad de México y en el país en la Ciudad de general? México, lo que dice el doctor es en el caso de un acuífero sano, es decir, un acuífero que tiene recarga y que mantiene sus niveles, porque es como si tú tienes un vaso de agua y te la tomas, pero te están llenando el vaso. Pero el problema de la Ciudad de México es la sobreexplotación del acuífero, es decir, los acuíferos en el Valle de México están sobreexplotados. Hemos roto ese equilibrio, pero hace ya mucho tiempo. En 1954, el ingeniero Nabor Carrillo lo demostró, y entonces fue cuando se hizo todo un esfuerzo para traer agua del Lerma. Él dijo, no podemos continuar extrayendo agua del acuífero. Fue tan contundente los estudios, rector de la UNAM, don Nabor Carrillo, fue tan contundente su estudio, que el presidente de entonces, Ruiz Cortines, estableció una veda total. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento no debería de haber más extracción del volumen autorizado hasta esa fecha, cosa que ya vimos que los decretos presidenciales no sirven para nada, porque sucedió lo contrario, es decir, se emitió el decreto y siguió extrayéndose más. El problema de la Ciudad de México es la nula planeación, Pepe. No hay planeación urbana y hemos crecido sin medida. Agotamos toda el agua superficial, como dice Joel. Efectivamente, ya no hay agua superficial, pero hace 50 años tú perforabas, supongamos que este es el nivel del suelo, y a unos metros tenías agua. Ahora la perforación viene ya muy profunda, porque este acuífero no tiene recarga. ¿Ven ambos en el corto plazo tener que llegar incluso a situaciones como recortes en el abastecimiento de agua en el DF o en otras Pues mira, zonas? yo te lo pondría más sencillo. Ajá. Por ejemplo, a ver, si tú vas a hacer el manejo en tu casa, y dices tú, bueno, a ver, me compro un Jaguar, luego me compro perdón por la marca, compro grandes extensiones de terreno, me compro en las Bahamas, tal. Espérate, que yo nomás, ve la chequera, mira, nada más tenemos tantos millones, ¿no? Entonces, si no sabemos cuánto tenemos y cómo está funcionando tu chequera, tú no puedes hacer todas esas inversiones que ahorita se han hecho en México o en otros lugares. ¿Sí? O sea, en ese sentido, tienes que tratar de adaptar las condiciones de crecimiento del país de acuerdo con lo que te puede ofrecer el terreno. Si no lo haces así, vas a tener que pagar las consecuencias. O sea, conclusiones, no hemos tomado muy en cuenta las condiciones del terreno a pesar de haber sido el mítico cuerno de la abundancia. Así es, en mi perspectiva, eso es. En el caso de Valle de México, yo quería comentarte, Pepe, Joel, que integramos un equipo profesional de trabajo. Hay geólogos, geohidrólogos, ingenieros, expertos en el tema, y la preocupación es real, es decir, el conocimiento, en el caso de los acuíferos del Valle de México, es real, hay una sobreexplotación crítica. ¿Qué quiere decir? Que estamos en riesgo de perder el acuífero. Entonces, cuando yo digo, caray, la medida que está tomando el gobernador de California es una medida de emergencia. Oye, pero ¿Cómo es posible que nosotros, que estamos ante una situación verdaderamente peor en el sentido de futuro inmediato, no estemos tomando ninguna medida? Oye, es que perder el acuífero en una ciudad de 20 millones... Bueno, sí, lo que pasa es que... Peor que tu odisea de venir desde la UNAM hasta aquí. Claro, por supuesto, pero una cuestión es bien interesante, mira. Porque no está tratando de perder el acuífero, sino trata de modelar la forma de crecimiento que estamos teniendo en la ciudad y en el resto del país, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de habitantes como de actividades económicas. Si no las regulamos acorde con la bondad del terreno, pues vamos a seguir padeciendo muchas situaciones. Y sobre todo se va a seguir manejando ese esquema que es claro a nivel mundial. No es nada más una cuestión de México, de que hay escasez. La escasez, ¿qué cosa es? Que no tienes
lo que puedes manejar. José Joel, nos ganó el tiempo, gracias a los dos. No, gracias Esto va a ustedes por la rapidísimo. El acuífero del tiempo en televisión se nos sacó. Muchas gracias. José Luis Así nos va a Hueje, pasar. presidente de Ciudad Posible. Muchas gracias Sí, no, al al contrario, doctor gracias. José Joel Carrillo y Mosoto. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí misma hora desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.